La periodista internacional Valentina Larraqui estuvo en la ciudad de Tijuana para hablar en una conferencia llamada Conviviendo con los 5 papas. Antes ofreció una entrevista con algunos medios sobre su experiencia y qué opinó el Papa Francisco de su última visita. Larraqui ha sido la corresponsal mexicana en el Vaticano desde 1974. Le tocó observar la última etapa del Papa Pablo VI, el pontificado de Juan Pablo I, que duró apenas 33 días. Lo más simbólico para ella fue Juan Pablo II. A su muerte en 2005 estuvo el complicado y serio Papa Benedicto XVI, que al renunciar en su lugar dejó al Papa Francisco, quien hace poco visitó el país desde Chiapas hasta Ciudad Juárez para conocer uno de los temas que más le preocupa, el de la migración. 41 años que cualquiera quisiéramos llegar a tener esa experiencia. ¿Ha habido afectaciones en el ámbito familiar, en el ámbito personal? ¿Cómo afectó quizá el tiempo que estuvo en México y que prácticamente toda su vida se ha desplazado ya hacia el Vaticano? Bueno, la verdad mi familia, digamos, de origen está en México y en parte en el norte de Italia porque mi mamá era italiana, pero mi familia está conmigo, la hice durante esos 40 años, entonces la verdad pues hemos vivido en Roma en estos 40 años y bueno, viniendo muy seguido a México, pero no ha habido un impacto en ese sentido porque como me fui muy joven a estudiar periodismo allá, pues la familia la hice allá y entonces está conmigo. Obviamente pues es un trabajo que impacta porque pues te vas de viaje varias veces al año, etcétera, pero afortunadamente yo puse la oficina en casa como corresponsal, digamos, eso es posible y entonces logré de alguna manera pues mantener un equilibrio entre la vida profesional y la familiar, obviamente con un esfuerzo grande porque bueno, llevas dos cosas al mismo tiempo, pero creo de haber logrado, digamos, cierto equilibrio entre las dos. Con la visita del Papa aquí a México, sabemos que el tema migrante es de lo que más le preocupaba a él. ¿Cambió la percepción el antes y el después de haber visitado tanto Chiapas como Ciudad Juárez? Yo creo que el Papa, digamos, tenía pleno conocimiento de lo que pasa en las dos fronteras. Él se siente un migrante, él quería entrar a Estados Unidos por Ciudad Juárez o por aquí. Entonces, la verdad es que él conocía la situación, pero a nivel impacto personal es evidente que estar en Chiapas y saber cómo entran los centroamericanos, todas las dificultades por las que atraviesan cruzando el país. Él las conocía, pero otra cosa es ver físicamente ese lugar o esas personas que están ahí. Y otra parte, estar frente al muro, yo creo que fue aquí en el norte, creo que para él fue uno de los momentos más fuertes de su pontificado, porque él se siente realmente un migrante. Su familia pues llegó de Italia a Argentina. Entonces, y aparte es un tema que él tiene realmente muy fuerte, todo lo que es trata de personas, las llama estas nuevas esclavitudes, ¿no? El tráfico de seres humanos, realmente es como una de sus prioridades. Entonces fue a nivel humano para él también fuertemente impactante pues celebrar esa misa a pocos metros del muro, sabiendo que del otro lado estaban las personas reunidas en el estadio, en fin, y sobre todo porque también para él la migración conlleva el tema familia, porque están todas estas familias separadas, ¿no? Más todo lo que es la violación de los derechos de humanos de estas personas que llegan, cruzan o pasan del otro lado, y además el hecho de que la migración, el Papa dice, nadie se va por gusto de su país, nadie sale por gusto, es decir, sales porque de alguna manera estás obligado, o por la guerra, o por el hambre, por conflictos, y lo estamos viviendo fuertemente en Europa, pero él obviamente es latinoamericano y sabe el drama que se vive aquí. Entonces creo que para él era muy importante estar en esas dos fronteras y sobre todo que la gente entienda que hay que buscar, los gobiernos sobre todo entiendan que hay que buscar soluciones para que la gente no se vea obligada a dejar su país. En la prensa acreditada en el Vaticano hay periodistas de todo el mundo, de todas las creencias, hay gente que no cree, que es ateo, indiferente, hay absolutamente de todo. Imagínate que el Vaticano cerrara la sala de prensa con estos, digamos, con criterios de que tú entras o tú no entras. Ahí los únicos casos que ha habido es que te quiten una credencial, es si tú rompes el embargo. No porque hayas escrito, porque del Papa Benedicto, pues la prensa, la gran mayoría era una prensa contraria, ahorita con el Papa Francisco la gran mayoría es favorable, pero hay órganos de información, digamos,
opuestos al Papa Francisco y a su línea, pero yo diría que no hay ningún tipo de censura y hay plena libertad. Lo que sí tienes que respetar las reglas, que por ejemplo los casos que yo he visto de quitar la credencial a alguien es solo por la ruptura de un embargo, es decir, cuando te dan un documento, una encíclica con un horario y tú lo sacas antes, o bien incluso la sacas antes de que se la den a la prensa. El Papa padece ciática. A veces por eso se le ve que camina con cierta dificultad, utiliza zapatos ortopédicos, pero hasta ahí de lo que sabemos. Tiene un ritmo de trabajo impactante. Bueno, cuando era joven le quitaron un pedacito de un pulmón, entonces pues, pero la verdad no notamos nosotros de que tenga ningún tipo de problema físico, porque la verdad también lo vimos en este viaje. Fue un ritmo muy pesado y lo llevó muy bien, y todas las visitas anteriores, que esta fue la 12ª, lo vimos siempre con mucha fuerza, y en el Vaticano también. En Tijuana, para UTV Uniradio informa Esteban Merlo.